Seguro que más de una vez nos hemos preguntado, ¿cómo llega la gasolina al surtidor? ¿O la dosis exacta de un medicamento a su frasco? Pues bien, hoy vamos a tirar de la manta y a descubrir los motores ocultos que mueven nuestra industria, las bombas de desplazamiento positivo. Una tecnología, fascinante y que, la verdad, casi siempre pasa desapercibida. Vamos a pararnos a pensar un segundo. Absolutamente todo lo que nos rodea, desde el agua que bebemos hasta, no sé, los productos químicos más complejos en una fábrica, todo, absolutamente todo, depende de una cosa, de que podamos mover fluidos. Y no de cualquier manera, sino de forma súper fiable y precisa. Pero claro, aquí viene el verdadero reto. Porque, no se trata solo de empujar un líquido de un sitio a otro. No. Se trata de controlarlo. Cómo consigues un flujo perfecto. Y si tienes que luchar contra presiones enormes, o si el líquido es, súper viscoso o corrosivo, ¿cómo logras esa precisión de cirujano? Pues la respuesta está en un principio de ingeniería que es, sinceramente, brillante. Es muy elegante. Vamos a meternos de lleno en el concepto que lo hace todo posible, el principio del desplazamiento. Vale, y aquí está la clave de todo. Una bomba de desplazamiento positivo, a ver cómo lo explico. No es que impulse el fluido como un ventilador, no. Lo que hace es, lo atrapa. Coge un volumen exacto, siempre el mismo, lo encierra en una cámara y, lo obliga a salir por el otro lado. Ese concepto, el de volumen fijo, es el secreto. Ahí está toda la magia de su precisión. Y claro, estas características son la razón de su éxito. Piénsalo. Un caudal constante y preciso, eso es vital, por ejemplo, en farmacia, donde cada mililitro cuenta, literalmente. O su capacidad para mover fluidos muy viscosos, son las que mueven el chocolate fundido en las fábricas. Y ni hablemos de la potencia que tienen para generar altas presiones, algo indispensable en el mundo del petróleo. O sea, son la herramienta perfecta para los trabajos más exigentes. Para que nos hagamos una idea más clara, podemos dividirlas en dos grandes familias. La diferencia entre ellas es, básicamente, cómo se mueven para atrapar y empujar ese volumen fijo de líquido. Vamos a verlas una por una. Empezamos por la primera familia, las bombas reciprocantes. Quedémonos con esta idea. Aquí todo se basa en la fuerza, en un movimiento de vaivén, adelante y atrás, que es el que empuja el fluido con una potencia tremenda. Y el ejemplo que todo el mundo visualiza al momento es, claro, la bomba de émbolo. La de pistón de toda la vida. Su diseño es la base de todo este mundillo y es de verdad súper robusto y eficaz. El mecanismo es de una lógica aplastante, en solo dos pasos. Primero, el pistón va hacia atrás. Al hacer esto, crea un vacío, ¿verdad? Pues ese vacío abre una válvula y ¡zas!, succiona el líquido para dentro de la cámara. Segundo paso, el pistón avanza, comprime ese líquido, la válvula de entrada se cierra y lo empuja con una fuerza brutal por la de salida. Y venga, este ciclo se repite sin parar. Entonces, ¿cuál es el truco? Pues que, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, consigues unas presiones altísimas, y son durísimas, aguantan lo que les eches. Pero por otro lado, ese movimiento de empuja para, crea un flujo que no es continuo, va a tirones, es pulsante. Y claro, tanta pieza móvil, pues necesita su mantenimiento. Y esto nos plantea un problema muy interesante. Vale, ¿y qué pasa si el líquido que queremos mover es súper corrosivo, o tóxico, o simplemente no se puede contaminar con el aceite del mecanismo? Ponerlo en contacto directo con un pistón de metal sería un desastre total, ¿no? Pues la solución es una auténtica genialidad. En vez de usar un pistón rígido, se usa una membrana flexible, lo que llamamos un diafragma. Con este cambio tan simple, se consigue aislar por completo el líquido de toda la maquinaria de la bomba. Es que esto es una maravilla. El fluido nunca, jamás toca las partes mecánicas. Por eso son perfectas para manejar productos químicos peligrosos, porque sabes que no va a haber fugas. Y ojo a esto, incluso pueden funcionar en seco un rato sin romperse, algo que para la mayoría de bombas sería, fatal. Bueno, pues dejamos atrás ese movimiento potente de vaivén de las reciprocantes y nos metemos en la segunda gran familia. Aquí el concepto es totalmente distinto. Ya no hay empujones, sino un movimiento de giro, rotacional, mucho más suave y constante. Fijémonos en cómo funciona, por ejemplo, una bomba de engranajes. Aquí no hay un pistón que empuja. Son los dientes de los engranajes, al girar, los que van creando unos pequeños huecos que atrapan el líquido y lo llevan muy suavemente desde la entrada hasta la salida. La verdad es que la mecánica es pura elegancia. Los dientes de los engranajes, o a veces son lóbulos en otros diseños, crean esas cámaras que se llenan de líquido en la zona de succión. A medida que giran, se llevan ese líquido atrapado por el borde de la carcasa y lo sueltan en la salida. El resultado, un flujo súper suave, continuo, sin los tirones que veíamos antes.
Y de nuevo, toca hacer balance. ¿Qué tienen de bueno? Pues un flujo muy uniforme, silencioso, van de maravilla para líquidos viscosos. La parte no tan buena, no se llevan nada bien con los sólidos, ni una arenilla, y tampoco pueden trabajar en seco, porque el propio líquido es el que las lubrica por dentro. Vale, ya conocemos las dos grandes familias. Ahora vamos a lo interesante, ver cómo se usa todo esto para resolver problemas reales, del día a día. Porque, y esto es muy importante, no hay una bomba que sirva para todo. Cada trabajo necesita su herramienta perfecta. Por ejemplo, para sacar agua de un pozo muy profundo. ¿Qué necesitamos? Pues por un lado, muchísima potencia para subir el agua desde allá abajo, y por otro, resistencia. Esa bomba va a tener que aguantar la corrosión, la arenilla. Por eso se suelen hacer de materiales como el acero inoxidable, para que duren. Ahora, imaginemos que lo que queremos mover es grasa. Eso es otro mundo, un reto completamente diferente. La grasa es súper viscosa, así que hace falta una bomba que genere una presión bestial para obligarla a moverse. El diseño tiene que ser súper robusto y con un sellado a prueba de bombas, nunca mejor dicho. Y si hablamos de lodos o de aguas residuales, aquí la palabra clave es paso de sólidos. ¿Qué significa esto? Pues que la bomba tiene que estar diseñada para que puedan pasar por ella todo tipo de partículas y porquerías sin que se atasque. Esto se consigue con impulsores especiales y más espacio por dentro. Como hemos visto, al final elegir la bomba correcta es mucho más que coger una del catálogo. Hay que analizarlo todo, qué tipo de fluido es, cuánta presión necesita, en qué condiciones va a trabajar. Se trata de encontrar la pareja perfecta entre el problema y la solución de ingeniería. Al final, si lo pensamos bien, estas bombas de desplazamiento positivo son mucho más que simples máquinas. Son como esos caballos de batalla, silenciosos, invisibles, que hacen que funcione todo por detrás en un montón de procesos que damos por hecho cada día. Es que la precisión y la potencia de estas bombas son las que en gran parte hacen posible nuestro mundo tal y como lo conocemos. Y esto, claro, nos deja con una pregunta en el aire. Más allá de las bombas, ¿qué otra maravilla de la ingeniería está ahí oculta a simple vista, sosteniendo nuestro día a día sin que ni siquiera nos demos cuenta?